En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, y Dios les bendiga. Como bien saben ustedes, estamos en el capítulo 19 del libro de San Juan. Estamos analizando y estudiando lo que Juan dice en su evangelio respecto a la muerte y sepultura de nuestro Señor y Salvador. Estuvimos hablando el día de ayer de cómo se cumplió una de las profecías que hablaban precisamente de la crucifixión del Señor, cuando las ropas del Señor fueron rifadas, fueron echadas a suerte. Dice que tenía una túnica que de arriba abajo era de una sola pieza. Y para que se cumpliese la profecía que dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ellos decidieron echar suertes, rifarse esa prenda del Señor, y lo hicieron. Y así se cumplió las Escrituras. Ciertamente hubieron muchas, pero muchas profecías que se cumplieron en Cristo nuestro Señor, pero una enorme cantidad de profecías para que ciertamente quedara testimonio de que las Escrituras hablaban de la venida de un rey que gobernaría al pueblo de Israel. Lo que no entendieron los judíos es que ese rey tenía que también salvar, no solo políticamente o liberar políticamente al pueblo de Israel de los imperios que habían en aquel entonces, como en el caso del Imperio Romano, sino que también el Señor tenía que liberar al pueblo de Israel de sus pecados, porque este fue el mensaje del ángel cuando le habló a María, de que ella había sido escogida para dar a luz al rey de Israel. Y le pondréis por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Esto no lo entendieron los judíos. No entendieron que Jesucristo que la muerte de Cristo estaba profetizada a través de aquella fiesta del Cordero Pascual que se comía una vez al año. Ellos no entendieron que tenían que ser, en primer lugar, redimidos de sus pecados. Pensaban quizás que con lo que ellos hacían a través de todos los años, cuando acudían al sacerdote, cuando el sacerdote sacrificaba animales, o cuando el sacerdote una vez al año entonces sacrificaba un cordero, en este caso el cordero pascual, porque era en la Pascua, para así limpiar al pueblo de sus pecados. Ellos pensaron quizás que los sacrificios de los animales bastaban, que era suficiente para que los pecados del pueblo pudieran ser ciertamente expiados o limpiados o purgados. Pero no era así. Simplemente todo aquel sistema de sacrificios
que los ministraban los sacerdotes señalaban hacia Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se cumplieron las escrituras y los soldados entonces echaron suerte sobre la túnica de nuestro Señor. Y en el verso 25 en adelante dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, que era mujer de un hombre importante llamado Cleofas, y también estaba María Magdalena, que siempre amó profundamente al Señor a causa de su gratitud, porque esta María Magdalena había sido liberada por el poder de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús vio a su madre desde la cruz y al discípulo a quien él amaba, que era el discípulo Juan, el autor de este evangelio, entonces le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, es decir, a Juan: he ahí tu madre. ¿Qué significaba estas palabras? Bueno, lo que encontramos después nos revela. Entonces, desde aquella hora, el discípulo, es decir, amado Juan, la recibió en su casa. Porque el padrastro de nuestro Señor, es decir, José, el esposo de María, ya había muerto. Era costumbre que los hijos que aprendían el oficio de su padre, principalmente el hijo, el primogénito, entonces todos creían que ciertamente el padre de nuestro Señor Jesucristo era José. Y como ya había muerto José, entonces el Señor, según las leyes y costumbres sociales del pueblo de Israel, era el que lideraba la familia y el que asumía la responsabilidad de guardar, proteger, alimentar, suplir las necesidades de la viuda, en este caso de María. Entonces, cuando Jesús entrega su vida por nosotros en la cruz, le dice a María, mujer, le dice: he ahí tu hijo. Y a Juan le dice que su madre es María. Entonces bien lo entendió Juan, qué es lo que Cristo quería decirle. Y desde ese mismo momento el discípulo recibió a María en su casa. ¿Por qué no le encargó, no hizo este encargo a los hermanos mismos que él tenía? Pues porque María tuvo más hijos. Bueno, no estaban ahí. No hay en el registro bíblico de que sus hermanos estuvieran presentes viendo la muerte de Jesús. No se mencionan a ellos. Ellos tampoco creían en Cristo. Creyeron hasta cuando Cristo resucitó y se les apareció a ellos. Y por eso Juan se hizo cargo de María. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre.
ese vinagre tenía otro componente que le daban a beber a los que estaban crucificados porque esto los adormecía y les permitía poder soportar los dolores tan terribles de la crucifixión. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja para que se cumpliese la profecía que dice que le dieron de beber hiel y vinagre. Entonces, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús no bebió, pero se cumplió lo que estaba escrito. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, un pequeño sorbo, dijo: consumado es, porque se cumplió la última profecía escrita en el Antiguo Testamento respecto a la crucifixión de nuestro Señor. Y habiendo inclinado el Señor la cabeza, entregó el Espíritu. Esto nos recuerda cuando Cristo habla de su muerte. En el capítulo 10, cuando dice: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Debemos de entender que no existía poder alguno humano capaz de crucificar a Cristo, a no ser de que el Señor lo permitiese o que el Padre lo permitiese, porque todo lo relacionado con la vida y con la muerte y resurrección de Cristo es un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo ciertamente fue entregado por el Padre como un cordero para llevar los pecados de aquellos que íbamos a creer en Él. Y también fue un plan establecido para que todo esto se cumpliese como estaba escrito. Entonces, al cumplir con la última profecía, que es esta, de que Jesús tomó un sorbo de ese brebaje, entonces Él lo entregó. No había ya más razón alguna de que el Señor Jesús estuviese en la cruz. Cuando se consumó todo, cuando se cumplió todo lo profetizado respecto a su muerte, entonces el Señor entregó su vida. Él dio su vida por usted, hermano y hermana, y por mí. Entregó su vida por todos aquellos miles y millones de creyentes que ya han muerto y por aquellos que en el futuro creerán en Él. El Señor voluntariamente dio su vida por cada uno de nosotros. Sabemos muy bien que la muerte de Cristo no es un accidente de la historia, sino que todo es el cumplimiento de un plan de salvación, donde el Padre envía a su Hijo como el Redentor del mundo, para que Él llevase nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para liberarnos del castigo eterno. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz
en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los judíos son esos dirigentes que habían gritado: crucifícale, crucifícale. Ellos creían que agradaban a Dios porque estaban cumpliendo con normas externas religiosas. Ellos no fueron capaces de hacer un examen de conciencia. No se sentían culpables por haber crucificado al Hijo de Dios. No se sentían culpables por el odio que le habían tenido a Jesús. No se sentían culpables por la conspiración, buscando la ocasión propicia para capturarlo, someterlo a juicio, entregarlo al poder romano y crucificarlo. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto porque tenían su corazón endurecido. Y porque Cristo previamente en sus controversias con ellos les había dicho de que ellos eran hijos de su padre, el diablo, porque me queréis matar. Así pues, para cumplir todos los requisitos externos y las normas establecidas por ellos, por esa razón no entraban al pretorio cuando Pilatos estaba juzgando a Jesús o examinando a Jesús. Eran muy, pero muy cuidadosos de cumplir todos los requisitos y normas y ritos externos de su religión. Pero ellos tenían odio y eran homicidas. Ellos crucificaron a nuestro Señor. Entonces, como no querían que el día de reposo fuese contaminado, le pidieron a Pilatos, los judíos, los que lo habían conspirado contra él, que se les quebrase las piernas a los 3 crucificados. Entonces Pilato dio la orden para que se les quebrase las piernas, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que Jesús ya estaba muerto y no le quebraron las piernas para que se cumpliese la profecía que hueso de él no sería quebrantado. Mañana vamos a seguir hablando de estas cosas. Yo los espero, hermanos, para que continuemos escudriñando lo que Juan dice de la crucifixión, de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.